en este sentido, continuaremos con la siguiente ponente. Es Susana Maras. Su ponencia es sobre la metodología de reconstrucción de los pigmentos laca y de su caracterización científica. Me imagino que la ponencia de Susana va a aclarar también muchas dudas, preguntas respecto a los materiales, el proceso de fabricar los pigmentos laca. Susana Maras es licenciada en Química para la conservación y la restauración del patrimonio cultural por la Universidad Ca' Foscari de Venecia y doctora en Química con una tesis precisamente sobre la caracterización avanzada de lacas y colorales naturales en obras de arte pictórica. Ha trabajado en la Universidad de Venecia sobre estos temas y a partir de 2013 colabora continuamente con el Instituto de Patrimonio Cultural de España, ocupándose de análisis de colorantes en muestras de pinturas y tejidos. Y sobre todo, que esto es muy importante, en la creación de una base de datos de colorantes naturales basada en el estudio de patrones, algo fundamental para poder caracterizar e identificar los materiales. Ha formado parte como miembro del equipo científico de varios proyectos europeos, como el Nanofort Art, el NanoRestart o el proyecto desvelado Mariano Fortuny Madrazo. Actualmente participa en 2 proyectos de investigación sobre jabones metálicos en la Universidad Complutense de Madrid y los colorantes históricos americanos desarrollado en el Instituto de Patrimonio Cultural de España. Susana, cuando quieras, puedes empezar con tu ponencia. ¿Me oís? ¿Sí? Sí, perfecto. Sí, Vale. se oye bien. Buenos días a todos y bueno, antes de todo decir las gracias a todos y sobre todo a Rocío y Estefanos para idear y organizar este seminario, que en mi opinión es tan interesante como necesario, porque yo cuando hablo de lacas digo siempre que este tema es el gran desconocido de nuestro sector, porque todo el mundo ha oído hablar de lacas, todo el mundo sabe más o menos lo que son, pero hay un conocimiento todavía demasiado superficial, sobre todo desde el punto de vista de la aplicación química, y que necesita cursos y pues, cursos como esto. Por esa razón, con el riesgo de ser un poco repetitiva, he decidido empezar la presentación dando alguna definición, intentando explicar la diferencia entre pigmentos y colorantes, que a la base del todo. Cuando hablamos de pigmentos, hablamos de polvos sólidos que pueden tener distinta granulometría, que pero son siempre insolubles en el medio dispersante, con lo cual tienen la capacidad de formar una pasta, una crema más o menos densa, que así puede ser utilizada para pintar y que presenta casi siempre un poder cubriente más o menos fuerte, incluso cuando aplicado en capas muy finas. Los colorantes, por contrario, son sustancias orgánicas solubles, transparentes y que son capaces de impartir coloración a otros materiales mediante mecanismos de inclusión, absorción o mediante formación de verdaderos enlaces químicos. Perdón. Sí. No sé, tienes que compartir pantalla. No sé si los... ¿No he compartido? No, por eso, perdón, por eso... Perdonadme. Uy, perdóname. Un momento. No pasa nada, no pasa nada. Comparte Se me pantalla. ha ido. Comparte pantalla y la repasas así brevemente y ya está. Perdonadme. Sí. Bueno, afortunadamente no era algo muy importante para Ahora perfecto. para la presentación. Perdonadme. No. Bueno, decía, históricamente la mayoría de los pigmentos, la mayor cantidad de pigmentos utilizados en pintura es de tipo inorgánico, tanto naturales, que es el caso de los minerales, de las rocas pulverizadas, como artificiales, o sea, pigmentos producidos a partir de otros materiales mezclados y hechos reaccionar, como es el caso del verde gris y del azul de Prusia, por ejemplo. Al lado de estos hay un
conspicuo grupo de pigmentos orgánicos que han tenido una gran importancia en el campo de la historia del arte. Estos pigmentos se obtenían a partir de tintes naturales, tanto de origen vegetal como animal, a través de mecanismos de absorción en materiales inertes o más bien mediante mecanismo de mordentado. Es importante subrayar que solo en este segundo caso hablamos de laca. En el caso de colorantes absorbidos en materiales inertes es más correcto hablar de pigmentos orgánicos. Las lacas químicamente son compuestos de coordinación. Los que están familiarizados con el campo de los tejidos y de la tinción habrán oído seguramente hablar de los mordientes. El mordentado es un proceso de preparación de los tejidos para la aplicación de esos colorantes que no tienen una afinidad directa con las fibras. Esto se basa en el utilizo de unos materiales que actúan como puentes entre los colorantes y la fibra. Este mismo mecanismo que se utiliza en el campo de la tinción es el mismo mecanismo que se adopta para la conversión de los colorantes en pigmentos, o sea, para la precipitación de las lacas. Aquí he querido poner una imagen de una estructura propuesta para un compuesto de coordinación alizarina-aluminio, o sea, para una laca de granza, no tanto para asustaros como para ver la complejidad química de esos materiales. Aquí podéis ver que en esta fórmula tenemos 2 átomos de aluminio que coordinan 4 moléculas de alizarina, que es el componente mayoritario de la laca de granza. En la naturaleza hay, como se ha dicho, una gran cantidad de materiales que pueden ser utilizados para la producción de lacas. Se pueden sacar lacas de raíces, flores, hojas, bayas, insectos, de una gran variedad de distintas partes de plantas y insectos. Las principales familias de colorantes naturales que se puede encontrar y que se ha aplicado para la preparación de pigmentos son las antraquinonas, los flavonoides, los indigoides y los tanninos, y en menor medida los carotenoides, la benzaquinona y las antocianinas. Esta última realmente es una subclase de los flavonoides. Las antraquinonas, todos los colorantes antraquinónicos tienen esta estructura base que podéis ver aquí a la derecha, que es el cromóforo de las moléculas, que es la parte que hace que estos compuestos tengan la característica coloración roja. La mayoría de los colorantes rojos que se conocen y se utilizan son antraquinonas. Aquí he puesto algunos ejemplos de los más famosos: la cochinilla, el kermes, la laca, estas 3 de origen animal, y la granza de origen vegetal. Los flavonoides tienen esa estructura base que podéis ver aquí, pero es una familia extremadamente amplia. De hecho, creo que es la familia de colorante más común, más difusa en la naturaleza. Son colorantes que suelen tener una coloración amarilla verdosa, pero esta familia es tan amplia que admite mucha diversidad química en su interior. Y tenemos muchos subgrupos al interior de esta familia, y colorantes que pueden tener también una coloración roja, como el caso de la brasileína, que podéis ver aquí, que es el componente principal del palo de Brasil. Aquí algunos ejemplos de colorante de naturaleza, de flavonoides: el colorante de la gualda, de las bayas persas, que es la materia prima de que se saca el verde vejiga, la retama y el fusete americano. Esta última familia, la de los indigoides, difiere de las demás, porque los indigoides son colorantes latina, o sea, colorantes que no necesitan de un tratamiento previo de mordentado ni para su fijación a las fibras, y tampoco para ser utilizados en pintura. De hecho, esos colorantes, cuando se extraen de las plantas o del molusco, en el caso del púrpura, están ya en un estado sólido, están ya insolubles, y de hecho para poderlo utilizar para teñir hay que reducirlo
a un estado soluble para poder penetrar en la fibra y así fijarse. Los principales exponentes, decimos, de esta familia son el índigo y la hierba pastel de origen vegetal y la púrpura de origen animal. Aquí he puesto una tabla donde he querido resumir las que son las principales especies tintores utilizadas en Europa para la preparación, para la producción de pigmentos y sobre todo las que se han hecho mediante caracterización de obra de arte. Es un número muy limitado, como podéis ver, y sobre todo si comparado al gran número de colorantes de especies que se conocen para su uso tintorio. Estas realmente pero no son las únicas. Bueno, Stefano anteriormente ha puesto un listado mucho más amplio porque en los tratados se mencionan muchas más especies, pero aparte las especies mencionadas en los tratados, como también Stefano ha comentado, seguramente los artistas utilizaban muchísimos más materiales y experimentaban con lo que tenían a disposición. Flores, plantas, hongos, líquenes, bayas, todo potencialmente puede ser utilizado para la preparación de la laca. La razón para la que en los tratados se encuentran más frecuentemente algunas de estas especies es probablemente que eran más estables. Entonces, tenía más sentido proponer recetas con esos materiales. Paso ahora al segundo bloque de esta presentación, que bueno, quiere abarcar muchos temas en poco tiempo, que es el tema de la preparación de lacas mediante reproducción de las antiguas. Este tema también ha sido tratado en las dos charlas anteriores. Bueno, aquí he querido poner un poco un resumen de las que son las principales fuentes históricas, tratados recetarios, donde se pueden encontrar recetas de lacas. Seguramente habré olvidado alguna. Y bueno, entre todas, yo considero, de mi punto de vista, de persona, bueno, de no humanista, de científica, muy interesante el tratado escrito por Mary Merrifield a mediados del siglo XIX, que es una recolección, una transcripción de antiguos manuscritos, en particular esta selección que veis aquí en el recuadro amarillo, y no solo. Ella se encargó de transcribir, traducir al inglés y en algunos casos dar interpretación de las recetas, de las indicaciones que se encuentran en estos tratados. Esto es un factor extremadamente interesante e importante porque todos los que por lo menos una vez en la vida han intentado reproducir una receta antigua entiendan perfectamente los problemas que esto conlleva. Antes de todo, pues la interpretación del lenguaje. Están escritos en un lenguaje antiguo, bueno, en latín, en italiano antiguo, en francés antiguo, bueno, en general en idiomas un poco olvidados. Entonces, antes de poder reproducir la receta, lo primero es entenderla, entender qué querían decir con determinadas palabras. Y como hemos visto, bueno, en el caso de las lacas, la nomenclatura es muy variada y muy difícil de entender. El segundo grande problema es la falta o aproximación de la dosis. Es muy raro, muy poco común encontrar dosis muy bien definidas en estas recetas. La mayoría de las veces son frases muy parecidas a las que, o sea, bueno, son dosis muy parecidas a las que dan las abuelas cuando te cuentan una receta. Por ejemplo, una frase muy común, muy frecuente es en italiano, ¿cuánto te paya sia bastevole? Que en español sería ¿cuánto te parece suficiente? Podéis entender perfectamente cómo esto sea muy subjetivo y muy difícil de reproducir. Un poco lo mismo pasa con las unidades de tiempo, que muy a menudo son escondidas, son determinadas por el tiempo que se tarda en recitar una oración, por ejemplo, por el espacio de 3 Ave María. Y por concluir este listado de problemáticas, la presencia, el utilizo de unidad de medida antiguas y muy distintas. Antiguamente, pues como todo el mundo sabrá, no había un sistema internacional de medición, sino en cada época, en cada país, en cada pueblo, en cada reino,
había unidades de medición distintas. Entonces, cuando uno va a leer e interpretar una receta, tiene que contextualizarla y entender a qué unidad de medida se están refiriendo. Y la diferencia puede ser muy amplia. Bueno, como no tengo mucho tiempo para entrar en el detalle de todas las recetas, he querido hacer un poco un resumen. Empezamos diciendo que en general, una laca se obtiene mediante extracción de los colorantes de las materias primas, de las plantas o insectos, y por siguiente, después se añade un mordiente, que normalmente es el alumbre, es el mordiente más común, pero no es el único, y se hace precipitar, bueno, se precipita la laca añadiendo un medio alcalino, un carbonato de potasio, por ejemplo, o de calcio. En los recetarios, pero hay una gran variabilidad de recetas y de distintos procedimientos que se pueden seguir para llegar al mismo resultado. Por ejemplo, bueno, hay recetas que se basan en la extracción en solución ácida, que puede ser solución de alumbre o de vinagre. Recetas que empiezan con una extracción en solución alcalina, que normalmente es o lejía de cenizas o agua de cal. Recetas que utilizan una extracción en solución neutras o de baja acidez alcalinidad, como agua gomada, orina o vino. Y luego hay recetas que realmente no llevan a la formación de un verdadero pigmento, de una laca, sino tratan más de la transferencia del colorante desde la materia prima al aglutinante. La mayoría de estas recetas se refieren a la preparación de pintura para miniatura. Y de hecho los aglutinantes más utilizados en estos casos, más encontrados, son la clara de huevo y la goma arábica. Y luego hay otra categoría de recetas de la que ha hablado Stefanos, que empiezan con la extracción del colorante directamente de tejidos teñidos, la que en italiano se llaman pezzette o cimatura. Aparte de una gran variedad de procedimientos, hay una gran variedad de ingredientes. Y no me refiero solo a la materia prima de la cual se extrae el colorante, sino también a materiales que se pueden añadir para extraer, para precipitar o para modificar o reforzar el color. Aquí he puesto un ejemplo de 5 distintos grupos de ingredientes que se utilizan para preparar 5 lacas de palo Brasil. Como podéis ver, pues hay una gran variedad. Alumbre, vinagre, goma, almidón, orina, albayarde, muchísimos ingredientes. He querido poner una laca, un procedimiento un poco representativo de cuál es ser una receta tipo, porque el tiempo de la charla no me da para más. Bueno, esta es una receta para preparación de una laca de palo Brasil, de una laca roja. Se empieza poniendo a remojo los trocitos de madera en agua. Esta mezcla se tapa y se deja reposar toda la noche. Al día siguiente se calienta la disolución y se lleva a hervor. Se hierve por el tiempo de una Ave María. Hablábamos antes de la subjetividad de las unidades de tiempo. Cuando la solución llegaba a hervor, se añadía el alumbre, se mezclaba bien de modo de solubilizarlo perfectamente y luego ya se retiraba del fuego y se dejaba enfriar, reposar y decantar la laca. Después de un par de días luego ya se podía filtrar y dejar secar al sol. Y esto era un poco el resultado final. Este aspecto de reproducir antiguas recetas y producir en laboratorio las lacas es extremadamente importante por su caracterización analítica. Ha subrayado antes Stefanos la importancia de tener base de datos de esos materiales. La única manera de tener base de datos es analizar patrones. Aquí empieza el tercer y último bloque de esta charla.
La caracterización de lacas es un tema extremadamente importante. Antes de todo, como primer punto, por la posibilidad de apoyar la actividad de restauradores y conservadores que solo partiendo de un conocimiento profundo de la materia, de los materiales, pueden estudiar las estrategias y los tratamientos de conservación y de restauración más adecuados para las obras de arte. La segunda motivación es la de ayudar a comprender los procesos de deterioro y de degradación que sufren algunas obras de arte. Es muy común el caso de pinturas que en el tiempo han ido perdiendo el color, se han ido descolorando o cambiando de color. Los estudios científicos en muchos de estos casos han demostrado que estas áreas que han sufrido este tipo de degradación habían sido realizadas con lacas, porque las lacas, bueno, los pigmentos orgánicos en general son mucho más sensibles a las alteraciones que los pigmentos inorgánicos. Otras razones, bueno, otras cuestiones son más relacionadas con la historia y la historia del arte. Por ejemplo, el estudio de una laca, la identificación de una laca específica en una pintura puede ayudar a determinar la atribución artística a un artista, a una escuela o a la datación de la obra de arte, o en algunos casos también de la procedencia. Y además, el análisis de lacas proporciona informaciones muy, muy valiosas para los históricos porque al ser un material valioso y que se ha comerciado mucho, su estudio puede proporcionar informaciones sobre las rutas comerciales y la distribución de estos materiales en el mundo. No obstante esto, la caracterización del análisis científica de las lacas va con un cierto retraso con respecto a otros materiales. ¿Y esto por qué? Porque es un verdadero desafío analítico para nosotros, para los científicos que se ocupan de esto. Como ha dicho Camino hace nada, en muchos casos no se consigue determinar el tipo de laca. Se consigue determinar que es una laca, pero no se consigue aciertar y determinar la fuente botánica, por ejemplo. Esto por varias razones. Antes de todo, bueno, la primera es común un poco a todo análisis, a todos los materiales del patrimonio cultural, y es la poca cantidad de muestra que normalmente se dispone para un análisis. Esto, que es un problema común, en el caso de las lacas se hace aún más crítico, aún más grave, porque debido a su coste, a su valor, a su transparencia y al tipo de aplicaciones que se hacían con estas lacas, suele ser contenida en muy, muy bajas concentraciones en las muestras que analizamos. Por ejemplo, en el caso de las encarnaciones, podemos encontrar algunos granitos de laca en una gran cantidad de pigmentos inorgánicos. Entonces, su identificación es muy crítica y es muy compleja. Otra razón que hace muy difícil la identificación de las lacas es su naturaleza. La estructura química de estos compuestos muy a menudo difieren muy poco, entonces es necesario utilizar equipos analíticos muy sensibles con una alta resolución para poder llegar a una identificación unívoca. Y todo esto se complica aún más porque las lacas en las pinturas, o sea, los colorantes presentes en las pinturas no se encuentran solos, están contenidos en una matriz extremadamente compleja, constituida de una mezcla de sustancias orgánicas e inorgánicas. Los pigmentos, los aglutinantes, las resinas, aditivos, muchísimas sustancias que hacen muy difícil su aislamiento y determinación. Entonces, la única manera para llegar a una identificación es disponer de técnicas analíticas eficientes y una estrategia analítica mirada a maximizar todos los pasos del proceso analítico.
En los años se han aplicado varias técnicas para llegar a solucionar todas estas problemáticas, pero sin duda las técnicas estrellas para la determinación de colorantes son las técnicas cromatográficas. Estas técnicas, bueno, todas estas técnicas se basan en el mismo principio. La muestra pasa por una columna, la columna cromatográfica, que puede tener características distintas según la de la técnica. Al pasar en nuestra columna, lo que obtenemos es una separación física de los varios compuestos contenidos en la muestra. Los compuestos así separados llegan a un revelador uno a la vez, entonces esto hace más fácil su identificación. Aquí he querido poner 3 de las que son las técnicas más utilizadas, la que se pueden encontrar en la mayoría de los estudios: la cromatografía líquida en capa fina, que es una técnica muy sencilla, muy visual, que tiene limitaciones, porque la única herramienta, bueno, la herramienta que tiene para la identificación del colorante es el tiempo de retención, o sea, el tiempo que tarda un compuesto en salir de la columna cromatográfica y llegar al revelador. Esto está relacionado con la naturaleza, con la naturaleza química del compuesto y con la afinidad que tenga con la columna cromatográfica. En el caso de bueno, las otras 2 técnicas son 2 técnicas de cromatografía líquida a alta eficiencia, que es como una evolución de la anterior. Y normalmente estos equipos están acoplados a 2 tipos de reveladores. El revelador de diodo array, ultravioleta diodo array, que tiene como herramienta para identificar los colorantes sus espectros de absorción en el campo de ultravioleta del visible, y el espectrómetro de masas, que individua por su masa, su fórmula bruta y su fragmentación específica. La mayoría de los, bueno, la mayoría de los laboratorios no disponen de este último equipo que he presentado, sino de este central, que el detector ultravioleta, que pero es una herramienta extremadamente útil porque da una información muy rápida y bastante visual. Por ejemplo, nos da una información inmediata sobre la coloración del compuesto que estamos analizando. Aquí he puesto 3 ejemplos de espectros ultravioletas y ya con la forma del espectro y con su absorción, sus máximos de absorción, podemos identificar desde el primer momento cuál es la familia de colorante a que pertenece este colorante. Podemos ver que las antraquinonas suele tener un máximo de absorción entre 430 y 490 nanómetros, las flavonoidas tienen un máximo de absorción entre los 340 y los 370 nanómetros, mientras que los indigoides tienen un máximo de absorción alrededor de 620 nanómetros, perdonad. Lo ideal, pero realmente, es disponer de una técnica que permita juntar, que proporcione más información, la información ultravioleta y también la información de masas, como por ejemplo la cromatografía líquida de alta eficiencia acoplada tanto a detector como a detector de masas y, cuando posible, detector tándem de masa. En todas estas técnicas cromatográficas, la muestra no puede ser analizada tal cual, sino necesita un tratamiento previo de preparación, que consiste, bueno, tiene la función de llevar la muestra de una fase sólida a una fase líquida. Estas soluciones serán las que luego se introdurran en el equipo analítico y para su análisis instrumental. Lo que se hace en este proceso de extracción es revertir el proceso que ha llevado a la formación del pigmento. O sea, romper
estos enlaces, estos puentes que hemos creado con el proceso de mordentados y llevar los colorantes a un estado libre, a un estado de solución para poder ser identificados por el detector. El método, esta fase de extracción es extremadamente importante, es crítica, porque al final lo que nosotros podemos identificar de una muestra es lo que llega a nuestro equipo, y lo que llega a nuestro equipo, a nuestro revelador, es lo que podemos llevar en solución. Hay varios protocolos, varias metodologías que han sido desarrolladas en el tiempo para la extracción de colorante, pero las dos principales son las que prevén el utilizo de ácidos fuertes, como el ácido clorhídrico, y ácidos débiles, como el ácido fluorhídrico y fórmico. Para entender la diferencia entre esos dos métodos, pues voy a hacer un pequeño paso atrás y bueno, mirar a la forma en que se encuentran los colorantes en la naturaleza. Los colorantes no son otra cosa que metabolismos secundarios de las plantas que son almacenados en las plantas en forma de glucósidos. Los glucósidos son unos compuestos, podemos ver la molécula de colorante, que en este caso es esta, que está unida a una o más moléculas de azúcares mediante enlace glucosídico. Ahora, los métodos que utilizan ácidos débiles, los métodos de extracción que utilizan ácidos débiles, son capaces de preservar este enlace y mantener estas moléculas, así como la vemos. Mientras que en caso de utilizo de ácidos fuertes, lo que hacemos es romper este enlace y separar las moléculas de colorante de los azúcares. Esto, por un lado, permite de maximizar el contenido de colorante en nuestra muestra, cosa que es extremadamente importante cuando no se utilizan técnicas con suficiente sensibilidad, pero a la vez nos lleva a perder una información muy importante, que es la información dada a los glucósidos, en cuanto se ha demostrado que esa información es muy importante tanto para la determinación de la fuente botánica, tanto como para obtener información sobre el procedimiento de preparación de la laca. Entonces, cuando posible, siempre es mejor utilizar métodos de extracción suave. He querido, bueno, dar un poco de espacio al tema de los métodos de extracción, porque de verdad yo creo que es uno de los pasos más importantes y más cruciales del análisis de colorantes. El otro, naturalmente, es la interpretación de los resultados proporcionados, de los datos analíticos proporcionados por el equipo, que es otro paso muy complejo y muy importante, porque la identificación de un colorante natural a veces se puede alcanzar solo correlacionando varios datos. Por ejemplo, en la técnica estrella, en la que yo considero la técnica estrella para este tipo de análisis, la cromatografía líquida acoplada a detector de diodo array y espectrometría de masas, tenemos un gran número de informaciones para llegar a una identificación. Tenemos el tiempo de retención, o sea, el tiempo que tardan los compuestos para salir de la columna cromatográfica y llegar al detector, que es una información porque, como he dicho antes, está relacionado con la composición química, con la estructura de la molécula de colorantes. Tenemos el espectro ultravioleta, que nos da indicación sobre el color, sobre la familia a que pertenece, y también en algunos casos, ya solo con el espectro ultravioleta es posible identificar un colorante específico, porque dentro del rango de la familia cada colorante tiene una absorción característica. Y luego está el espectro de masas, que es el que da la información más importante y que permite una más sensibilidad. Todas estas informaciones tienen que ser cruzadas para llegar a la identificación de lo que es el colorante. Aquí he puesto el ejemplo de un análisis de una laca de Gualda. Este pico que podéis ver aquí en amarillo, por ejemplo, es la luteolina. Pero como veis, no es el único pico presente en
no es el único compuesto presente en la muestra. Todos estos otros picos que veis aquí son compuestos que contribuyen a la formación de la laca. Y esta es la gran diferencia entre analizar un pigmento inorgánico y analizar un pigmento orgánico. El pigmento inorgánico normalmente es representado por un compuesto químico o 2, 3, o sea, poco compuestos, pero bueno, normalmente es identificado por un mineral. El sulfuro de mercurio es el vermellón, el carbonato cálcico, hay un solo compuesto que lo identifica. En el caso de las lacas, hay una gran variedad de compuestos que contribuyen a determinar ese particular pigmento, y todos los compuestos son importantes para su identificación, sobre todo cuando lo que se quiere obtener es una información, es una identificación un poquito más específica, cuando se quiere llegar, por ejemplo, a la fuente botánica, o a tener información sobre las recetas. Aquí solo a título de ejemplo he puesto otro caso. Este es una laca de bayas persas, es un verde vejiga. En este caso también podéis ver el gran número de picos que componen el pigmento. En este caso aquí podéis ver que aparte de los colorantes principales, proteína, quercetina, canferol, ramitina, también hemos podido identificar los glucósidos, esos compuestos tan importantes que he mencionado hace nada. Bueno, no tengo tiempo para más. Espero no haberos aturdido con tanta información. Mañana seguramente en la ponencia de Lola Gallo tendréis más información sobre análisis y bueno, podéis completar ese resumen que he hecho con mi charla. Y nada, muchas gracias por la atención.